Eduso Podcast, el podcast de la educación social, una creación de Eduso TV. Hola, soy Rodri Gil, soy miembro del Colegio de Educación Social de Galicia, del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia, y estamos aquí en este evento maravilloso que es el Xurés, que es un encuentro que organizamos desde el colegio en un enclave maravilloso como es Lobios, en el que llenamos durante 3 días esto de educación social, en el que es una jornada en la que hablamos mucho sobre nuestra profesión, sobre hacia dónde queremos ir, sobre todos los retos que también enfrentamos, ¿no? y sobre todo también queremos mirar un poco hacia dónde queremos ir en el futuro, ¿no? Y bueno, el futuro realmente se puede considerar el presente en muchos sentidos porque, bueno, ¿quién nos iba a decir hace unos años que íbamos a estar pues generando contenidos en redes sociales, que íbamos a tener cuentas que tienen miles de seguidoras y seguidores, ¿no? Gente que, bueno, pues está haciendo de nuestra profesión también pues un instrumento para cambiar el mundo a través del conocimiento de lo que es la educación social como profesión transformadora. Y para hablar sobre todos estos retos que tenemos y todas estas cosas que estamos haciendo en redes, ¿no? Para visibilizar nuestra profesión, pues tenemos esta oportunidad de hablar con 2 creadoras de contenidos que, bueno, nos van a explicar un poco pues cómo es su proceso de creación, cómo hay que llegar a la gente, cuáles son todos los retos que tenemos que afrontar a la hora de hablar de ciertas temáticas, también de combatir cierto discurso que va contra aquello que defendemos desde la educación social. Y para hablar de esto, pues contamos con Cata Puelles, que tiene en Instagram la cuenta @discapacidad.eduser. Y también contamos con Estefanía Piñón, que en redes es @reds.revolucioneducación.social. Pediros antes de nada que os presentéis y que hagáis una pequeña presentación sobre vuestras cuentas, ¿no? Quiénes sois, no solo en el ámbito personal, sino también en redes sociales. Así que si queréis empezamos por ti, Cata. Bueno, pues a ver si me escucháis bien. Bueno, yo soy Cata, tengo 28 años, soy educadora social de profesión y de vocación. Siempre lo digo, la verdad que es una profesión que desde pequeña sabía que quería hacer, hombre, no el nombre quizás, pero sí de lo social, sí en el ámbito de la vulnerabilidad, sí en el ámbito de la discapacidad. Bueno, yo soy una persona con 89% de discapacidad, aunque no lo parece. Entonces, bueno, pues estoy bastante sensibilizada en ese ámbito y bueno, pues es lo que quería un poco hacer, ¿no? Pues tiro mucho por discapacidad, porque es también lo que me toca, ¿no? Que luego hablaremos un poco más sobre eso, ¿no? Muy bien, sí, hablaremos sobre eso y mucho más. Bueno, pues Fanny, cuando quieras. Bueno, yo soy Fanny, vengo de Pontevedra, soy educadora social, mediadora escolar. Ahora mismo me metí en psicología, a ver qué tal. Y nada, estoy especializada en infancia y adolescencia en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Trabajé con adultos en un proyecto de la Xunta de inclusión laboral, adultos que estaban como muy fuera de encontrar empleo por su situación. Estuve en prevención de adicciones y ahora llevo ya un par de años en un centro de día con menores que están dentro del sistema de protección. En mi cuenta lo que podéis encontrar es contenido sobre todo de infancia, adolescencia, familias. Toco a veces así puntualmente, temas de violencias, abusos sexuales, etcétera, etcétera. Y materiales socioeducativos para charlas, talleres, porque bueno, cuando estuve en prevención de adicciones, lo que más se hace ahí es ir por los coles, institutos, dando eso, pues, charlas, talleres y demás. Sobre todo una comunidad, un lugar seguro, ¿no? Que es lo que a mí me gusta más de ese perfil, que es, bueno, no somos muchos, pero sí que haces muchos contactos, hablas con muchísima gente, bueno, es como eso, un sitio para hablar de educación social, de cosas que te pasan, etc. Un poco nos gustaría saber cómo surge esa idea, ¿no? De pues crear una cuenta en redes sociales y empezar a hablar sobre educación social, que bueno, a priori
no es lo que mucha gente se plantea cuando abren una cuenta en redes sociales, ¿no? Pueden pensar, pues, no sé, voy a crear contenido sobre mi vida diaria o sobre ropa o lo que sea. Pues hablar de una cuestión tan profunda, ¿no? e importante como la educación social, pues eso, ¿cómo surge esa idea en vuestras cabezas? Pues en mi caso, a ver, la verdad que la idea, como os comenté, bueno, es eso, que la carrera hubo muchos giros de cabeza y es verdad que me surge en la carrera, pero la verdad que yo soy una persona bastante autoexigente y el ritmo de clases, de trabajos, de exámenes, de todo, pues era como no veo viable encontrar tiempo para hacer este proyecto que tengo en mente, y entonces se quedó ahí un poquito, bueno, en la cabeza solamente, ¿no? De hecho iba pues pensando ideas, qué podía poner, qué no. Bueno, aprovecho ahora para comentar, voy así a saltitos, que bueno, en mi cuenta podéis encontrar sobre todo pues desmitificar mitos o estereotipos en el ámbito de la educación social. En algunos también intento pues también darle una visión como profesional, porque es algo que, aunque como ya he dicho, es algo que yo vivo en mi carne, vamos a decir, me importaba tener un título que me reafirmara y no que dijera yo, pues es que, vale, sí, que es cierto, pues es que la burocracia en el ámbito de la discapacidad es muy difícil, te ponen muchas trabas, vale, sí, es verdad, pero ahora ampáramelo con un título que no sea tus buenas ideas, porque igual no se comparten, ¿sabes? Para que sea algo más profesional. Yo no quería decir lo primero que se me ocurriera o solo basado en mi experiencia, sino que quería algo que estuviera amparado por una profesión como es la nuestra, que tiene un título específico, que sabemos de lo que estamos hablando y que podemos certificar que es verdad, ¿no? Entonces a mí me importaba pues eso, el ampararme en una cosa oficial como puede ser un título, y por supuesto trabajar en el ámbito de la discapacidad, porque considero que falta mucho por hacer, que luego ya comentaremos, y porque creo que es un ámbito que hay muchos mitos, muchos conceptos, muchas cuestiones que tenemos que ir conociendo y trabajando también, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en mi caso yo creé la cuenta en 2020, después de sacarme la carrera y empezando el máster. Lo hice un poco como escaparate a ver si encontraba trabajo y demás. Al mes encontré trabajo, dejé las redes. Ser adulta es complicado y trabajando más. Entonces quedó así un poco paralizada. Y bueno, fui un poco como por temporadas. Y desde el año pasado me metí en EdusoTV, que es la asociación desde la que realizamos el podcast, y a partir de ahí como que me empezó a gustar más el rollo y dije, bueno, lo voy a retomar y demás, y ya fue como un enfoque diferente, ¿no? Ya fue esa cosa de visibilizar la educación social, hablar un poco de lo que yo vivía como profesional, de cómo te afectan también a veces, ¿no? Que yo creo que hay veces que nos falta un poco de autocuidado a nivel profesional, porque hay cosas que, bueno, son difíciles de gestionar y demás, y no tenemos como un espacio para desahogarnos o bueno, eso, para gestionarlo. Y nació de ahí. Entonces, bueno, ahora mismo es mi objetivo principal, ¿no? Aparte de visibilizar injusticias, condiciones y demás, que soy un poco pesada con eso, con las condiciones laborales, y el tener un espacio seguro, ¿no? Una comunidad en la que poder refugiarnos, ¿no? Como educadores y educadoras. ¿Cómo es el proceso que seguís a la hora de elaborar un contenido? ¿Suele haber una idea? ¿Nos paráis a escribir? Pues mira, quiero hablar sobre estas cuestiones. Va un poco también en función de la actualidad, de aquellas cosas que pasen, ¿no? Y que nos hagan, pues, o nos obliguen a dar un punto de vista desde la educación social, ¿no? Sobre todo creo que todo lo que estamos viviendo ahora mismo a nivel mundial lleva, ¿no? a pensar que la educación social también es una herramienta, ¿no? Entonces sería interesante saber cómo es ese proceso de creación, proceso creativo. Si es que lo hay. Sí, lo hay, y bueno, como decía la compañera, la vida adulta es muy difícil. Entonces,
Pues bueno, es verdad que es complicado, es complejo, porque por lo menos en mi caso sí intento pues eso de seguir unos patrones en el sentido de, jolín, si va a ser el día, por ejemplo, es verdad que esta semana es la semana mundial de las personas sordas, pues por ejemplo sí que intento hacer algo relativo a eso, ¿no? O la semana pasada, un poquito con atraso, pero la vida es lo que me da, un poco cuando ya llevamos como una semana de curso así, la realidad de la inclusión educativa de los peques y no tan peques con discapacidad en las aulas es difícil, ¿no? Pongo esos dos ejemplos porque, bueno, pueden ser ejemplos de a lo que cuando pasa algo más concreto. Pero si no, intento pues con temáticas que considero que todavía se tienen que seguir visibilizando, que vamos un poco atrasados en muchas cosas. Entonces sí, pero es verdad que es complejo, tienes que pensar la idea. Yo, por ejemplo, soy de traer todo por escrito, entonces escríbelo, piénsalo, yo hago directos, aunque ahora bajé un poquito el ritmo, pero hago directos. Tengo que contactar con la persona, hacer el guión, preparar el día, grabarlo, no sé qué. Y eso que no me mato quizás tanto con la compañera en edición, en no sé qué, pero es verdad que ahora que lo pensaba mientras preparaba esta pequeña entrevista, esta charla, era como, joder, la verdad que llevo 3 años y no soy consciente del curro que hay detrás realmente. Pero ahora empecé a opositar y llevo 1 año opositando y no tengo el mismo tiempo que cuando empecé, que estaba en un máster. Cuando empecé tenía más tiempo y sí que me da rabia, voy haciendo como puedo, pero es verdad que lleva el pensarlo, en escribirlo. Yo que hablo con gente para preparar esos materiales o colaboraciones con las compis para hacer materiales y tal, y ya me tengo que parar, pensarlo, no sé qué, es como bueno. Pero es verdad que me gusta, que no quiero dejar de hacerlo, porque creo que es muy importante seguir visibilizando, en el caso de mí o en la discapacidad, porque en muchas cosas estamos en el siglo XV y tenemos que avanzar, la verdad. En mi caso, yo soy un poco aleatoria. ¿Cómo deberíamos hacer las cosas? Pues sí que es verdad que agenda en mano, ver pues días mundiales, ¿no? Tener un poco cosas básicas a nivel temporalización. Luego también tienes que tener en cuenta, pues, si sale una noticia, ¿no? Pues hace semana y media fue la agresión de la educadora en Huelva, pues evidentemente si de repente pasa algo así, pues hay que tenerlo en cuenta, hay que visibilizar eso, hay que exigir responsabilidades a quienes la tienen y las condiciones que necesitamos. Entonces, bueno, yo voy un poco día a día, en el sentido de, bueno, la semana que viene es la Semana de la Educación Social, ¿no? El 2 de octubre, tal, bueno, pues voy a hacer algo así, entonces unos días antes preparo algo. De repente sale algo, pues lo hago en el día. Voy un poco más atropellada en ese sentido porque no me da la vida. En Eduso TV, que aprovecho y hago publi, que es la asociación, en Instagram es TV Eduso o TV Eduso, si queréis hacerlo un poco más internacional, pero bueno. Eso, ahí sí que el proceso creativo sí que es más elaborado, ¿no? Tienen como un departamento de redes, somos muchísima gente de toda España. Entonces pues ahí está pues el equipo de formación, el equipo de asesorías, el equipo de talleres, el equipo de redes, el equipo de podcast, que soy la coordinadora, aquí estoy con el micro. Entonces sí que tienes pues una organización en cooperación con el resto de departamentos y tienes en cuenta, pues va a ser tal día, es el Día Internacional pues, de las Personas Sordas, de las Personas con Discapacidad, de la Infancia y Adolescencia, del 25N, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya tienes que hacer contenido explícito para esos días señalados, ¿no? Importantes. Reunirte con las personas, ver qué es lo que quieres, ¿no? El objetivo que tienes, porque a lo mejor pues un año quieres visibilizar las condiciones precarias de este sector, otro año lo que te interesa es pues celebrar que se ha aprobado una ley en favor de no sé qué, ¿no? Pues dependiendo de lo que se quiera, haces el contenido. Y luego eso, tienes que estar como muy pendiente de la actualidad, porque al final es lo que te va a dar el algoritmo vidilla y lo que va a hacer que se expanda, ¿no? Entonces, bueno, el proceso creativo un poco es ese. ¿Cuáles creéis que son los principales retos que tiene que afrontar la educación social para estar presente en las redes sociales, para visibilizar nuestra profesión, ¿no? Y teniendo en cuenta que quizás hay algunas redes sociales, ¿no? Pues que tienen unos algoritmos pues que quizás
penalizan algunos contenidos sobre otros, ¿no? Y creo que más cuando hablamos de cuestiones sociales, ¿no? Creo que tenemos el ejemplo de lo que antes era Twitter, ¿no? Que ahora es X y que no deja de ser pues un nido de gente indeseable, ¿no? Que al final la gente que tuiteaba cosas normales o quizás con tintes sociales ha acabado huyendo de allí, ¿no? Entonces, un poco el miedo que puedo tener yo como usuario estándar de redes sociales, ¿no? Es que esos algoritmos, ¿no? Que están muy bien trabajados, al final nos vayan quitando espacio, ¿no? en las redes sociales. Entonces, ¿cuáles creéis que son esos retos que tenemos, sobre todo para hacernos ver en las redes sociales? Bueno, la verdad que creo que es la pregunta más complicada porque tienes toda la razón, en plan los algoritmos no nos lo ponen fácil y al final los tipos de materiales, de proyectos, bueno, de eso, de reels, de posts, de contenido que hacemos, por ejemplo, la compañera o yo, tanto de Uso TV como ella en su cuenta profesional, no son lo que mucha gente quiere, ¿no? Lo que mayoritariamente se consume, ¿no? No somos, pues lo que decía él, no somos, pues, gente de moda o gente de, yo qué sé, en videojuegos, es que no. Entonces, claro, en mi caso yo lo noto todavía quizás más porque la discapacidad, soy pesada, pero es que es verdad, cuesta mucho que llegue a la gente, no, desgraciadamente no interesa mucho, tampoco feo, pero es verdad, no interesa. De hecho, la gran mayoría de gente que me sigue son personas que están metidas ahí por algo, en plan, un familiar, ellas mismas, un conocido de no sé qué, pero raro no me sigue gente a lo mejor que esté totalmente desvinculada y que, ostras, qué interesante. Pues la verdad que es un colectivo que está en el mundo y hay que atenderlo, ¿no? No, eso no está sucediendo en este momento. Y yo tengo una cuenta pequeña, pero conozco y me llevo muy bien con gente con muchos seguidores, influencer en el ámbito de la discapacidad, y también dicen un poco lo mismo, que sí, bueno, pueden alcanzar un poco más, evidentemente, porque tienen igual 100.000 seguidores, evidentemente, pero no alcanzan realmente lo que puedan alcanzar otras cuentas. Entonces, es verdad que yo creo que hay que trampear un poco el algoritmo, ¿no? Intentar hacer así trampitas, pero bueno, es complicado, a mí me está costando un montón. Es interesante ese término, ¿no? Trampear el algoritmo. Quizás es uno de los grandes retos que tenemos desde la educación social. Y para ti, Fanny, ¿cuáles son esos retos? Pues mira, yo es que igual me nacen haters de aquí, pero yo a Yados y a todos estos coaches, ¿no? Que te venden las energías femeninas, las energías masculinas y todo eso, yo los eliminaba de las redes sociales totalmente. Creo que es paradójicamente nuestro enemigo en común, ¿no? Entre comillas, porque tienen un alcance increíble y están calando en la adolescencia y en la infancia de una manera absoluta. Y es que la cantidad de seguidores y la cantidad de gente apoyándolos que hay, yo no lo puedo llegar a entender. Entonces, claro, son los discursos totalmente contrarios a los que creo deberíamos tener los educadores, las educadoras sociales. Entonces, claro, competir con ese tipo de discursos, que no es el discurso en sí, sino con el vídeo, es complicado. Es complicado también trampear el algoritmo y llegar. ¿Por qué? Porque, claro, ¿qué es lo que más vende, entre comillas, lo que más se expande a nivel de red social? Vídeos cortos, con muchísimos estímulos, con muchísimos stickers, sonidos, etcétera, etcétera. Y eso, aparte de llevar muchísimo tiempo, son horas y horas de edición. El CapCut, por ejemplo, si quieres hacer X cosas, tienes que pagar. Y claro, ¿cómo explicas tú una realidad o algo relacionado con la educación social en 15 segundos? Es casi imposible. Yo intento hacer vídeos como mucho de 1 minuto, 1 minuto y medio, y hay una diferencia brutal, ¿no? De visitas, de comentarios, de todo, de compartir. O sea, es muy complicado, pero claro, ahí ya yo creo que es cuestión del objetivo que tengas. Si tú lo que quieres es tener
eso, pues en mi caso, una cuenta que sea como una comunidad en la que te hable gente y te diga, mira, pues me está pasando esto, soy la única, estoy sola. No, compañera ni compañero, no estáis solos nunca porque siempre va a haber más gente en vuestra situación. En EdusoTV tenemos como un club en el que se hacen lloraditas, les llamamos, ¿vale? Una vez al mes, y entonces pues ahí nos desahogamos. Entonces, si tu objetivo es ese, pues te tira de un pie que no tenga tanto alcance y que sea 1 minuto y medio, que 3 minutos. De hecho, tú si subes un vídeo de 3 minutos, Instagram automáticamente te avisa de que no lo va a enseñar tanto. Entonces es como, claro. Me parece muy difícil. Si es algo tipo meme, pues había subido uno de una oferta laboral que había encontrado terrorífica, entonces hice como un vídeo en plan con caritas y algún sonidito tal, y claro, eso fueron 30 segundos y eso ya tuvo más repercusión. Pero claro, si quieres hablar de un tema concreto y que tenga un poco de calidad en el contenido, es muy difícil. Quizás tenemos que luchar un poco contra esa economía de la atención, ¿no? Esta sociedad acelerada en la que vivimos, en la que un mensaje que dura más de 1 minuto, ya no podemos contar con que esa persona que nos está viendo se vaya a quedar con algo o que no vaya a hacer scroll, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy interesante esto que comentáis y sin duda es un reto también eso, ¿no? Trampear el algoritmo, luchar contra estas dinámicas que se dan no solo en las redes sociales, pero que quizás las redes sociales también estimulan, ¿no? Pues esta vida turbo, ¿no? En la que estamos, en la cual pues todo tiene que ser instantáneo y muy, muy rápido, ¿no? Claro, tenemos la parte de las redes sociales, ¿no? Lo virtual, donde ahí tenemos un reto que es luchar contra esos yados, ¿no? Las tradwives o todas estas cuestiones que nos llevan a, ya iba a decir 30 años atrás, no, 100 años atrás. Que a veces nos pueden llamar las pesadas y los pesados de la educación social, ¿no? Pues que se escuche, ¿no? Que se entienda que hay una serie de cuestiones que es necesario abordar desde la educación social, ¿no? Para que, bueno, le podamos dar también respuesta a cuestiones que no sabemos cómo se podrían solucionar, ¿no? Pues si hablamos del ámbito de la educación, la escuela, ¿no? Todos los problemas que hay ahora mismo, ¿no? En centros educativos, que a lo mejor podría haber una respuesta a ellos a través de la educación social, ¿no? En el sistema de salud público, ¿no? También, pues cómo se podría abordar ciertas cuestiones, como por ejemplo lo que se está haciendo desde el CESGA para trabajar en zonas donde hay altas tasas de soledad no deseada. La educación social es una respuesta, entonces, bueno, sí que es cierto que hay que como darnos a conocer, aunque nos llamen las pesadas y los pesados de la educación social, ¿no? Cata, te quiero preguntar, ¿cómo es la relación para ti, ahora que estabas hablando un poco, ¿no? Sobre todas las barreras que se puede encontrar una persona con discapacidad? ¿Cómo es la relación entre educación social y discapacidad para ti? Y ¿crees que de no ser una persona con discapacidad habrías hecho lo mismo? ¿Habrías creado una cuenta para sensibilizar, para enseñar todo lo que se hace desde la educación social? ¿O a lo mejor no lo habrías hecho? Bueno, pues en respuesta a la primera pregunta, pues como ya os fui un poco comentando, es decir, dar la chapa, pues que creo que no, creo que es importante comentarlo. Creo que debemos ser conscientes, compañeros, compañeras, que trabajamos con personas con discapacidad porque es un colectivo propio, ¿verdad, profe?, de nuestro ámbito profesional, pero es que encima estamos en el mundo. Estamos, desgraciadamente, pues pidiendo en la calle, estamos en la cárcel, somos más mujeres maltratadas con discapacidad que el resto de mujeres. Obviamente hay infancia con discapacidad, adolescencia, juventud, personas adultas, mayores. Entonces estamos en todos los ámbitos posibles. Y también somos ecologistas. Quiero decir que estamos en todo el mundo de forma transversal y no se nos tiene en cuenta. No tenemos, considero, una formación muy clara sobre conceptos básicos como puede ser discapacidad, movilidad reducida, dependencia, incapacidad. Y son conceptos que, bueno, otros, diferencia entre los tipos de discapacidad, o sea, 1000 cosas que es como lesson one, ¿no? Y no la tenemos clara.
Y realmente luego trabajamos con esas personas y en muchos casos, la gran mayoría, acompañamos a personas con discapacidad, muchas veces que a lo mejor, mayoritariamente, ¿no? Pues en el ámbito de autismo y en el ámbito de discapacidad intelectual, aunque creo que falta que estemos también en otro tipo de ámbitos como el físico o el orgánico o tal, porque también es necesario. Pero bueno, nuestra función se centra más en el ámbito intelectual o cognitivo, pues eso, neurodivergencia, ¿no? Pues, jolín, pues vamos a tener que estar apoyando, acompañando, y estaría muy bien que supiéramos de lo que estamos hablando, ¿no? La discapacidad yo creo que, aparte de todo, pero hablo de lo que conozco, debería ser trabajada en red, porque lo que decía él, la escuela para mí ya es un desastre, ¿no? Pero bueno. Y como hablaba ayer, en plan, desastre en el sentido de que no hay inclusión real. Y desgraciadamente las tasas, los porcentajes de personas con discapacidad que no alcanzan la escolaridad obligatoria, mucho menos el bachillerato y cuanto menos una carrera, son bastante abrumadores. No quiero mentir, pero me suena que el 17, el 20%. Quiero decir, es como, son bastantes, o sea, es casi nadie ha alcanzado eso. Entonces, jolín, porque los requisitos son prácticamente los mismos que para el resto de personas y no estamos en las mismas condiciones, ya nos gustaría. Entonces, tenemos que adaptarnos y tenemos que formarnos y tenemos que conocer un poco más del ámbito. Y luego, bueno, evidentemente, como ya dije un poco antes, no, si no tuviera una discapacidad, yo afirmaría rotundamente que no trabajaría en el ámbito porque desgraciadamente es un ámbito que no noto yo que haya mucha sensibilidad, que, jolín, cuando os preguntan, bueno, ¿y en qué ámbito te quieres dedicar los que no habéis acabado? Pues infancia, drogodependencia, bueno, mayores, bueno, no sé qué. Pero creo que ayer 2 personas dijeron diversidad funcional una y TEA otra. Y es como, éramos una sala de bastantes personas. Es como, no llama, sigue sin llamar, no es un ámbito que nos suele gustar. Pero ya fuera del ámbito, como he dicho, tenemos que ser conscientes que estamos en todos los sitios. Pero no, desgraciadamente, es un poco una pescadilla que se muerde la cola, incluso eso en redes y todo, porque nos seguimos quienes lo vivimos, quienes los conocemos, quienes lo reivindicamos, y sigue la bola. Lo interesante sería que se difundiera para afuera, porque yo ya sé los problemas que tengo yo con la administración, o con la escuela, o con la universidad. Yo ya lo sé. Y mi madre también lo sabe. Y la madre de esa chica que tiene una discapacidad también lo sabe. Ahora, quiero que lo sepas tú, que no lo vives, ¿vale? Para que tú puedas interactuar y puedas intervenir y modificar un poco, evitar prevenir pues circunstancias discriminatorias que se dan muchísimo, la verdad. Y para ti, Fanny, ¿qué diagnóstico haces respecto a la educación social y la sensibilización sobre el trabajo con infancia y juventud? Y la otra pregunta que te quería hacer era, un poco sobre las condiciones laborales que se dan en ciertas entidades, ¿no? Pues tenemos el caso que comentabas antes de la agresión en Huelva, el asesinato de Belén en Badajoz hace unos meses, está todo muy fresco. Y bueno, pues un poco cómo ves el sector, ¿no? Tenemos como por un lado, ¿no?, esa sensibilización que tenemos que hacer sobre el papel que tiene la educación social en la protección de la infancia y la juventud, pero necesitamos unos recursos acordes, ¿no?, a la importancia que tiene este trabajo. Voy a ir con lo malo primero, luego voy a ir con lo bonito. Así el diagnóstico que hago con la educación social, con la infancia, adolescencia, el sistema terrible, ¿vale? Os vais a encontrar un sistema, si os dedicáis infancia, menores, un sistema que no os va a hacer ni caso, vais a ser como los últimos de los últimos, ¿vale? Vais a mandar informes de incidencias, informes de casos que dices tú, esto se tiene que ir para residencial ya o ya, le tienen que quitar este niño a esta familia sí o sí porque es insostenible. Múltiples situaciones que os podáis imaginar. Y dentro del recurso como tal, las educadoras, el equipo educativo, ¿no?, sí que va a estar ahí, ¿vale? Yo a nivel de compañerismo no tengo nada malo que decir, quiero decir, a lo mejor vas a otro sitio y a nivel de compañerismo, pues poco, ¿no? Pero yo en mi caso, todos los sitios que he estado, a nivel de compañerismo, genial.
pero luego el sistema es el que es, no dan los recursos suficientes, las ratios a nivel legal a mí me parece terrorífico, ¿vale? Porque sí, una persona con 8 niños, muy bien, pero ¿cómo son esos niños? ¿Vale? Pues son 8 niños súper tranquilitos que te obedecen, pues perfecto. Pero no es así en la gran mayoría de casos, quiero decir, eso sería una excepción. Entonces, una persona con 8 niños, con 8 adolescentes, a veces esos niños tienen trastornos de conducta, discapacidades, o son muy pequeños y entonces es muy difícil, ¿vale? Entonces es un sistema en el que realmente los menores no están protegidos, como por lo menos yo considero, y bueno, pues eso va a hacer que el trabajo que tú realices no va a servir de todo lo que serviría y vais a acabar quemados o quemadas. Quiero decir, eso es una realidad, pero no pasa nada. Podéis venir a mi cuenta, podéis ir a DOSOTV, hacer las lloraditas mensuales, desahogamos y seguimos para adelante, que para eso estamos, ¿no? La parte bonita es que yo a nivel de balance profesional sí que me encuentro cada vez con gente, con profesionales, ¿no? Más comprometidas, más formadas. El vínculo y la relación que tienes con los menores es absolutamente maravilloso. A pesar de todas estas corrientes que hay en redes, Yados y su séquito con los hombres de alto valor, vamos a solucionar el mundo y nuestra vida haciendo burpees. A pesar de todos estos contenidos, de estos discursos, los chavales están como, yo lo que veo es como que por un lado están muy con esa mentalidad, ¿no? Y que ves actitudes a veces muy machistas, racistas, clasistas incluso, ¿no? Esto muy lo de las modas, las marcas y todo eso, pero también les noto bastante empatía con los demás, ¿vale? Yo, al menos con los chavales que trabajo, no se excluyen los unos a los otros y que hay veces que, bueno, pues este no me cae bien, entonces pues me alejo un poco porque estoy hasta aquí de aguantarlo, es muy pesado. Pero no ves una exclusión ni de insultos, ni de lo vamos a dejar totalmente solos, etcétera, etcétera. Esto creo que también refleja un poco la buena labor de que hacen los educadores y las educadoras, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene esa parte mala del sistema que o nos ponemos a opositar y estamos dentro del sistema de menores y empezamos a cambiar las cosas, que yo, pa'lante, os animo, hay que ser ambicioso en la vida, desde arriba todo se cambia mucho más fácil porque se tiene mucho más poder. Si estamos en unas posiciones más bajas, digamos, ¿no? Es más complicado, pero bueno, al final quienes están con los menores en el día a día somos nosotros y nuestra labor, la verdad es que sí que se nota, ¿vale? Aunque luego a grandes rasgos no se vea tanto, sí. A nivel de condiciones, pues bueno, quitando el sistema, estamos muy mal pagados. Yo creo que somos trabajadores esenciales en la sociedad y en la vida y no tenemos la retribución que deberíamos tener, ¿vale? Los horarios son terroríficos, no puede ser que una educadora o un educador esté solo, me da igual cuántos niños haya, si es turno de noche, turno de día, no puede haber una persona sola, porque pasa cualquier cosa, se pone mala, lo que sea, y no tiene nada que hacer, no cómo se las arregla. Entonces, bueno, las condiciones están claras, tenemos que luchar, ir todos a una y luchar por ellos. Para mí lo más importante, sobre todo, es salario y horarios, porque los horarios que hay también suelen ser horarios no compatibles con la vida adulta. Y creo que es como la pirámide esta de las necesidades básicas, pues creo que salario y horarios es la base, y luego ya pues podemos ir a por las funciones, compañerismo, que no haya intrusismo laboral, pero para mí el salario y los horarios creo que es la principal batalla que tenemos que unirnos y ir a por todas. Si tenéis la oportunidad de no aceptar trabajos precarios, sé que es difícil y que no todo el mundo puede rechazarlo, ¿no? Porque es necesario trabajar, pero si podéis no aceptarlos, es genial, porque si nadie acepta esos trabajos, obligatoriamente van a tener que cambiar las condiciones. Bueno, la verdad que tampoco es cuestión de desanimar a la gente, ¿no? Simplemente
Simplemente es, exactamente, ¿no? Para crear conciencia, ¿no? De que tenemos que pelear por una profesión bien remunerada, digna, con unas funciones concretas y definidas. Vamos a volver un poco a la cuestión de la creación de contenidos en redes. ¿Creéis que es una forma de llegar a la población más efectiva que otras formas quizás más tradicionales de comunicación? ¿Se llega a más gente a través de las redes sociales que a través de un anuncio en la televisión o una entrevista en un periódico de tirada estatal? Bueno, pues ¿cómo veis? Sí, la verdad es que sí. Tenemos que darnos cuenta que las redes crean un impacto de un sueño, o sea, no es trabajar poco, sino con por ejemplo, un proyecto pequeño, pues es un reel pequeño, tal, alcanza a muchísimas personas, entonces es como algo que en poco tiempo que esté colgado puede llegar a generar un gran impacto, ¿no? Entonces, creo que las redes educan, creo que hay muchísimos perfiles de las compis, pero hay mogollón que reivindican profesiones muy interesantes, no solo la nuestra, pero la nuestra es la mejor. Pero, jolín, sí que hay, por ejemplo, me sorprende y me gusta, por ejemplo, de medicina, por ejemplo, pues cosas que te pueden sonar a chino mandarín, ¿no? Pues un médico un poco que esté estudiando la carrera o qué tal, está haciendo, oye, diferencia entre esto y esto, tal. Son vídeos que son pequeños, que son cortos, que alcanzan un mogollón, que lo explican para la población general y lo entendemos. Y luego creo que tiene el poder de llegar a gente joven porque, sí, o sea, lo que hablábamos ayer, en una de las ponencias, o sea, en la tele, yo creo que ya nadie de nuestra generación, ¿no? Ya no la consume y los siguientes de nosotros menos que todavía. Entonces, yo creo que va a llegar dentro de poco tiempo, igual en 10 años, las nuevas generaciones no sepan lo que es una televisión prácticamente, ¿no? Porque clásicamente entendida, no la Smart TV, sino clásicamente entendida, y menos de nuestro abuelo que tenía una cadena, ¿no? Entonces, eso yo creo que ya está más que obsoleto. Los periódicos en papel yo creo que pocos se consumen. Entonces sí, creo que las redes te ayudan un montón a dar un mensaje que llegue muy rápido a mucha gente y que en general, y cada vez más, están abarcando más población, pero sobre todo gente joven que yo creo que infancia también, que ya está metida desde muy pequeña, que nos puede ayudar si mandamos mensajes muy interesantes, ¿no? A que ellos los vean y se conciencien, ¿no? Sí, evidentemente ahora lo que más funciona son las redes sociales. Que me voy a ir al punto anterior porque se me acaba de ocurrir ahora a nivel de infancia y adolescencia en redes sociales. Por favor, el sharing lo podemos ir eliminando, ¿vale? Fotos y vídeos de menores. Vamos a dejar que cumplan los 14, 15 años por lo menos, ¿vale? Y que luego ellos, si se quieren exponer, que se expongan, pero por lo menos a los 14, 15 tenemos que llegar sin subir vídeos y sin subir fotos de los menores. Y esos vídeos de una cáscara en el huevo, de huevo en la cabeza y así, ¿sabéis los que os digo, no? Que es como de repente te estampo y jajaja, qué risa. Por favor, eso es maltrato, es desprotección y es humillar a tu hijo o hija. Entonces, por favor, esas cosas no las podemos hacer. Volviendo a la pregunta que hacías, Rodri, sí, quiero decir lo que decía Cata, al final las redes sociales es lo que más se mueve, la televisión casi nadie la ve, lo que se ve es Netflix, HBO, etcétera, etcétera, de plataformas. Y a lo mejor lo que se puede a lo mejor mover un poquito más pues son periódicos digitales y podcasts. Mucho más allá de medios de comunicación ahora mismo, pues es lo que está ahí tal, pero evidentemente Instagram y TikTok ahora mismo, sobre todo para la adolescencia, es como para mí Antena 3 hace 10 años, ¿no? Es como su fuente de información, ¿no? Y bueno, hemos hablado de algunas plataformas, ¿no? De redes sociales. ¿Consideráis que existen formas de comunicación a través de redes que aún no se están utilizando desde las personas creadoras de contenido sobre educación social? Pues nuevas formas, plataformas, técnicas audiovisuales,
porque bueno, yo creo que si encontramos esos nichos y entramos a lo mejor siendo pioneras y pioneros, pues podremos ganar un poquito la batalla contra el algoritmo y todo esto, ¿no? Quizás son fantasías, pero soñar es gratis. Efectivamente. Y muy necesario. Sí, a ver, yo creo que existen ya proyectos, lo que pasa que, como dices tú, son nuevos, están naciendo, como quien dice, y a lo mejor no conocemos tanto. Por ejemplo, que las compis tengan un podcast es muy nuevo, ¿verdad? Y eso no hace mucho que la gente sabía que había un podcast de educación social, que creo que es el único, por lo menos el más conocido. Entonces, hay muchos proyectos que se están haciendo que no sabemos que están existiendo, que se están dando a conocer, que se están llevando a cabo. Pero es verdad que, un poco parecido a lo que ya dije, ¿no? Es verdad que mientras no crecen, y a veces en nuestros ámbitos es complicado, porque les apoyamos entre nosotros y entre nosotras, y es lo que tenemos que hacer, pues a lo mejor no sabemos que fulanito tiene un perfil, ¿sabes? Y es como, vale, sí lo tiene, está tocando diferentes ámbitos, diferentes redes o medios de comunicación, pero son nuevos y no los conocemos mucho. Pero sí creo que se están haciendo, aunque creo que exponencialmente el futuro va hacia ahí. O sea, ese camino. Vale, o sea, yo creo que ahora mismo educación social en Instagram y en TikTok, pero estaría guay abrirse un poco, pues a lo mejor, no sé si canales de Telegram o tal, pero por ejemplo está Twitch, que creo que ahí hay un montón de adolescentes, ¿no? Y de niños también, niños y niñas, y que ahora mismo sí que la educación social no está ahí. Nosotros cuando empezamos Eduso TV empezamos en YouTube y en Twitch haciendo como entrevistas, ¿no? En directo en Twitch, por eso Eduso TV, que ahora de TV pues ya le queda poco, pero ¿qué pasaba? Que no tenía funcionamiento porque quienes están en Twitch son los adolescentes, entonces los adolescentes de momento no están enganchando con la educación social por lo que sea. Y los educadores sociales no estamos todavía en esa plataforma. Entonces, a lo mejor sí que es interesante que hay gente que es más joven. Yo no soy vieja, pero bueno, pues estoy en la treintena, ya es otro ritmo de vida. Entonces, vosotros que sois mucho más jóvenes que yo, estaría guay que os movierais por Twitch y empezaréis a darle ahí cañita. Y si conocéis, pues no sé de qué cursos sois. Ah, ya estáis fuera de la universidad, perfecto. Bueno, pues sí. Por ahí tenemos estudiantes de cuarto. Bueno, pues vais hablando con los de segundo, con los de primero. Si conocéis chavales de la ESO, de bachillerato, tal, pues le vais metiendo la cosilla y que empiecen a moverse Twitch, porque ahí sí que hay un montón de... Le hacemos un poco de potencia a Ibai, que tampoco se va a morir. Sí, bueno, es un horizonte que sí que creo que tenemos que explorar, y sobre todo para evitar que, bueno, ya parece ser que está pasando que en Twitch hay canales en los que hay gente de ultraderecha pues arengando a las masas, entonces pues tenemos que hacer un poco ese trabajo, ¿no? Creo que es también un melón interesante que hay que abrir, ¿no? Pues cómo desde la educación social tenemos que parar este auge del discurso del odio, ¿no? De, pues bueno, ciertas personas y colectivos que además no son tantos como parece, pero hacen mucho ruido y que tienen una presencia en redes muy importante, y que, bueno, desde la educación social tenemos esta responsabilidad también, ¿no? De alguna manera ser no solo agentes de cambio, sino agentes de lucha antifascista, que no es otra cosa que estar a favor de los derechos humanos, ¿no? Estamos llegando al final del Eduso Podcast y, bueno, os quería pedir un favor, y es, bueno, darle un consejo no solo a las personas que nos están viendo aquí en directo, sino a las personas también que nos escuchan, quieran animarse a hacer contenidos, a crear una cuenta y empezar a divulgar sobre educación social. ¿Cuál es el consejo, los consejos que les queréis dar? Pues bueno, la verdad que mi consejo sería que lo hagan, si es que tienen eso en mente, que primero que prueben, que exploren, que lo intenten, que lo hagan, y sobre todo que, bueno, evidentemente entiendo que tendrán un objetivo, que será divulgar o
pues, educación social o infancia, o las condiciones precarias, o si hay de discapacidad que me avisen. pero un poco con el objetivo que empezaste, que era la segunda o la primera pregunta casi, de oye, ¿cómo nació esto? Bueno, pues nace normalmente con una idea, que esa idea la mantengan hasta el final, de alguna manera que no se dejen liar por a lo mejor publicidad o por campañas o por dinero o por que creo que lo más importante, incluso seguidores o likes o crecimiento o tal, que es importante hacerlo, que está guay crecer, que es de lo que se trata al final, pero creo que no todo vale y no a cualquier precio. Entonces, que mantengan la esencia desde el principio hasta el final. Bueno, un poquito eso, pues yo el consejo que os doy es que si os apetece, básicamente que tengáis como la idea de qué quiero conseguir con esto, ¿no? Pues a lo mejor quiero divulgar, a lo mejor lo que quiero es simplemente tener como un espacio para mí, para desahogarme y ya está, y a lo mejor ni siquiera voy a contestar a nadie si me habla, que cancelo comentarios, paso de los mensajes directos y simplemente suelto aquí lo que me apetece y ya está, ¿no? No desahogo o lo que yo quiera, o incluso puedo querer emprender, ¿no? Hay compañeras que emprenden y que voy a mostrar mi trabajo y quien quiera venirse a mi trabajo, a lo que yo hago, pues perfecto, ¿no? Entonces que tengáis como un objetivo de qué es lo que quiero con esta cuenta, luego todo pues puede evolucionar un poquito pues para un lado o para otro, porque bueno, la vida es cambiante, pero eso, que tengáis como un objetivo fijo y que todo lo que hagáis sea teniendo en cuenta ese objetivo. Cuanto más cambiéis el perfil, menos alcance vais a tener también, ¿vale? Entonces, pues es eso, y que no leáis comentarios, en plan, no los leáis, porque yo no me he visto en la tesitura de tener tantos comentarios como para que me salgan haters ni nada, pero así a modo en general yo recomiendo no leer comentarios, y si los leo así de pasada y sin hacer mucho caso, porque puedes tener comentarios estándar, puedes tener comentarios maravillosos y puedes tener comentarios de gente que realmente, pues desde bots hasta gente que realmente no tiene ni idea de lo que estás hablando y va a hacer daño, ¿vale? Entonces, eso, y nada, que os cuidéis mucho a nivel de salud mental, que las redes a veces dejan un poquito tal, pero bueno. Quiero agradecer mucho tanto a Cata como a Fanny que hayan aceptado la invitación. Obviamente os recomiendo que las sigáis en redes, es solo un clic, es gratis y por ahora creo que es lo máximo que podemos hacer en ese sentido. Os animamos a que escuchéis también el Eduso Podcast, que veáis todos los contenidos que se generan desde Eduso TV, que son muy interesantes, y hay un montón de profesionales, educadoras y educadores sociales que están haciendo contenidos pues que nos pueden aportar muchísimo también, incluso de cara a nuestra faceta no solo personal, sino profesional. Os voy a pedir un aplauso para ellas, por favor. Pues nada, cerramos aquí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Esperamos vernos de nuevo en el Sures el año que viene, ojalá. Y que también pues podamos ir hablando de estas nuevas formas que tenemos, ¿no? de comunicar sobre educación social, que al final pues son una parte importante, ¿no? de lo que tenemos por delante, que es decir que somos educadoras y educadores sociales, que tenemos una profesión que es fundamental, que es una profesión de derechos, ¿no? Y que por lo tanto pues la gente, la sociedad lo tiene que saber. Así que nada, muchísimas gracias y hasta siempre.